Jesús Silva Herzog Márquez. Jesús, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué te parece esta confrontación? Hola, Pepe, muy buenas noches. Pues me parece que fue una confrontación muy significativa, el hecho de que hayamos visto pues un intercambio de versiones muy distintas, en donde por una parte pues creo que están los datos que expone el periodista Jorge Ramos, lo hace con mucha claridad, y por el otro lado este recurso al que ya nos tiene acostumbrados el presidente de la República, de invocar otros datos, de plantear que el problema no viene de su administración, sino que es heredado. Y en ese sentido, pues la misma estrategia discursiva que hemos oído en el presidente de la República para evadir cualquier responsabilidad en que me parece que sí es un problema que no se ha pues atendido con los resultados que uno esperaría, y desde luego no con los resultados que había prometido el presidente de la República, que nos ofreció que se verían los resultados de su estrategia, de su concentración durante todas las mañanas en el problema de la seguridad, y vemos, como bien lo relatabas en el reportaje inicial, que tuvimos un fin de semana muy sangriento y que la violencia no cesa. ¿Dónde está entonces la falla? ¿Por qué abrazos no funciona frente a los balazos? ¿O por qué los balazos son la respuesta a ese llamado a los abrazos? Creo que algo muy distinto es el discurso presidencial respecto a la realidad y todo lo que hay alrededor de lo que estamos narrando. Yo coincido con lo que planteas, Pepe. No creo que haya habido resultados en esta estrategia. Creo que la expectativa que tiene el presidente de la República de que atender las causas va a solucionar el problema de la delincuencia supone que esto inmediatamente tendría pues consecuencias directas en la disminución de la violencia, y lo que vemos es que si acaso se logra atender este origen social, económico del crimen en nuestro país, pues esto se verá en el mediano o en el largo plazo, pero en estos momentos pues no estamos viendo resultados en la lucha contra el crimen organizado, y los datos incluso que menciona el presidente de la República como motivo de orgullo, el hecho de que no se hayan creado nuevos cárteles criminales, el hecho de que todos sean anterior a su administración, pues no parecen ser indicadores particularmente estimulantes, confiables, sino que por el contrario pues recurre a estas métricas que le convienen al gobierno federal, pero que no son muestra de que las cosas se tranquilizan en el país. ¿Te acuerdas aquella máxima de que cuando tengas problemas, culpa a tu antecesor? Creo que eso es lo que maneja la Cuarta Transformación, por no llamarle un intento de revolución que vamos a ver a dónde nos lleva. A mí me parece que pues en el ciclo natural de los sexenios, pues hay siempre un periodo en donde se hace un vistazo al pasado, y desde luego tenemos en nuestra memoria todas estas estrategias, incluso en gobiernos del mismo partido, en donde se culpaba a la administración anterior de cómo había entregado la casa. Pero resulta difícil que ya ahora, a estas alturas, que estamos pues a la mitad de la administración, a la mitad del sexenio, sigue siendo una y otra vez la explicación de las cosas que andan mal en el país. La culpa es el neoliberalismo, la culpa son las administraciones pasadas, y finalmente los gobiernos reciben el mandato popular no para echarle la culpa a quienes habitaron antes el palacio, quienes ejercieron el poder, sino para hacerse cargo de los problemas, resolverlos. Y eso es, creo, lo que todavía sigue pendiente en la administración de López Obrador, que sigue
hablando una y otra vez de la pesadilla del neoliberalismo sin asumir la responsabilidad plena del poder presidencial, del mandato que recibió de la elección del 2018. Se vale la actitud presidencial de estar señalando las cosas como ocurrieron en el pasado para descargar él justamente esas culpas. Se vale, hoy queda exhibido que el quien quieren las mentiras no solamente es el periodista que lo critica o los articulistas, los analistas, como es tu caso, que lo cuestionan, sino es el propio presidente el que utiliza datos que hoy quedó demostrado no son precisamente los más verdaderos. Yo creo que, pues sí, esta estrategia de culpabilizar al pasado, de decir que el problema tiene que ver con una cobertura amarillista de los medios de comunicación, que se trata de los adversarios, los enemigos del gobierno de López Obrador, los que presentan este cuadro sangriento del país, es otra forma de evadir la responsabilidad, Pepe. No hay violencia porque la inventen los medios de comunicación, no es que nos fijemos en ella porque buscamos dañar al gobierno de la República, sino porque hay que ver frente a frente la realidad, y en este caso pues tenemos que la barbarie que tiene ya dominados amplios espacios del territorio mexicano no cede, no encontramos la paz que se nos ofreció, no encontramos esa tranquilidad que necesitamos, y no podemos dejar de señalarlo, de advertirlo y de no han mejorado en este renglón en estos últimos 3 años. ¿No es esto parte de un complot? De un complot que viene del conservadurismo, de la derecha, con la intención de desarticular al gobierno del presidente López Obrador. ¿No es una venganza de aquellos que perdieron sus privilegios y están moviéndole el país al presidente? Pues mira, esta es la estrategia discursiva que oímos todas las mañanas y me parece una estrategia inaceptable. Pensar que todas las críticas vienen de estos intereses malsanos, de estos intereses que estaban involucrados con las antiguas mafias del poder, es no asumir la responsabilidad del gobierno, la responsabilidad del mandato popular. Y creo que no puede seguirse con esta idea, con esta argumentación de que no es posible hacer una crítica al gobierno de la República para no caer con estas etiquetas de que se trata de los conservadores, de las personas que están cuidando sus intereses. Lo que le toca a los medios de comunicación, a la prensa, es mostrar la realidad con toda la objetividad que sea posible, pero también con toda la crudeza cuando de lo que hablamos es de una violencia que enluta cotidianamente cientos de hogares a lo largo del territorio nacional. Tenemos que confrontarlo, no podemos cambiar la conversación, no podemos voltear la cabeza para imaginar que vivimos en ese país que describe el presidente en sus fantasías de la mañana. Muchas gracias, Jesús, como siempre. Pepe, un abrazo.